Bueno, queridos hermanos, hermanas, muchas gracias. Gracias por estar nuevamente en la clase. Bienvenidos a nuestra clase de libros proféticos. Hoy, lunes 11 de julio, 4 de julio. Si alguien tiene raíces norteamericanas, bueno, feliz 4 de julio. Y si no, bueno, igual feliz para todos. Vamos a arrancar, hermanos, antes de entrar. Esta será nuestra última clase antes de entrar ya de lleno a empezar a mirar profeta por profeta, los libros proféticos, ¿no? Y hemos dado toda esta introducción acerca de este mundo fascinante que tiene que ver con el profetismo. Solamente vimos una puntita, una punta del iceberg de todo lo que significa el movimiento profético, porque es un movimiento que fue muy milenario y que evidentemente tuvo muchas transformaciones. Pero antes de iniciar esto, hermanos y hermanas, quisiera hacer un ejercicio académico con ustedes y sin que miren sus anotaciones, sin que miren sus apuntes o lo que ustedes escribieron, ¿qué le contestarían a una persona que encuentran en la calle y le dicen, che, ¿cómo andás? Y bien, bien, ok, qué bueno, me alegra. Che, vamos a tomar un mate el lunes a las 3:30. No puedo. ¿Cómo que no puedes? No, no puedo, tengo clase. Ah, tenés clase. ¿Qué clase tomas? Y estoy tomando clase de libros proféticos. Ah, ¿y qué has aprendido? ¿Qué me puedes decir de los libros proféticos? ¿Qué responderían, hermanas, hermanos? ¿Cuáles serían las cosas que ustedes no conocían antes de iniciar la materia y que ahora tal vez tengan ya un más o menos claro conocimiento? ¿Qué le responderían a esa persona que les preguntó qué significa, qué hay que saber en relación a los libros proféticos? ¿Alguien quiere compartir? Sí, Clelia, adelante. Yo, hermano. A ver si se me escucha. No sé si se me escucha. Bueno, a ver, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Le voy a pedir Ahora lo primero escucho a Clelia, luego le voy a pedir a Betty y luego a Dina. En ese orden vamos a ir. Adelante, Clelia. Bueno, paz, buenas tardes para todos. Bueno, yo realmente nunca me interesé por los libros proféticos y tampoco nunca me interesé por saber qué era realmente un profeta y qué era lo que hacía. Porque como nunca estamos investigando sobre la Biblia, por ahí no nos llama la atención. Pero sí es interesante saber que era alguien que llevaba un mensaje de Dios. Y lo que a mí más me llamó la atención, que fue una de las últimas clases que usted dio, es sobre los profetas que eran falsos. Porque hoy en día escuchamos un montón de gente que como usted decía, que le hablan, por ejemplo, graban en vivo a un montón de gente que lo está viendo por internet o por la tele, y dicen que soñaron o que vieron o que van a hacer tales cosas, y la gente cree cualquier cosa últimamente en estos tiempos. Y es interesante saber esto, que en realidad no es que yo soñé, ni es que, no sé, bajó una luz y me inspiró, no, sino que el Señor sabe a quiénes puso para que pudieran escribir sobre lo que va a pasar, sobre lo que pasó, sobre lo que está pasando. Y es interesante saber eso, porque la gente realmente dice, ah, no, sí, porque es un profeta o porque es una profetisa, o creo que el año pasado lo había comentado, una de mis alumnas me había dicho que ella era una profeta, y yo me quedé pensando y le dije, vos sos una profeta, pero yo me quedé así asombrada, y ella me dijo, sí, porque yo soy de esos profetas que por ahí no son muy sociables, sino que la gente no se quiere acercar a mí porque yo le digo las cosas muy fuerte o muy de frente y a la gente no le gusta. Y es como que en realidad, sí, el profeta si bien lleva esos mensajes que por ahí no nos gustan, como los libros que nos han tocado empezar a estudiar y hacer, pero en realidad el Señor sabe a quiénes puso, por qué los puso y en el momento que los puso. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Gracias, Clelia. Y hoy es importante lo que planteas de decir, bueno, el tema de estos personajes actuales que se dicen ser profetas, ¿no? Nosotros ahora entendemos que la palabra profética es la palabra de Dios, ¿no? Que ahora esta es la palabra
por excelencia en términos proféticos. Y todo aquel que diga algo contrario a lo que la palabra dice, entonces caería en esto que estudiamos, que es un falso profeta, porque el profeta que habla de parte de Dios está sustentado en la palabra, ¿no? El profeta decía, la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, me parece interesante que hoy podamos discernir, ¿no? Y decir que hoy el Señor no ha dado ya más revelación. Ahora lo que tenemos es la iluminación de parte del Espíritu Santo para entender esta palabra profética y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ajá, vivir de acuerdo a sus mandamientos, a sus estatutos, a su voluntad. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Clelia. Betty. Sí, hermano. A mí siempre me llamó la atención cuando decían de los profetas, por ejemplo, hay distintas denominaciones como, bueno, voy a nombrar a uno puntual, ¿no? A los adventistas, que tienen la profeta esta Elena G. de White. Y yo me preguntaba, y de cierto sabía que no era bíblico, porque en la Biblia dice hasta Juan los profetas. Y eso es un agregado de parte de esa denominación. Y ahora con más certeza creo los que son verdaderos, acá leyendo dice que el falso profeta extravía al pueblo. Ahí podemos darnos cuenta si es verdadero o falso, ¿sí? Dice, impide que se convierta el ser humano. No habla en nombre de Dios, porque hay denominaciones que usan una parte de la Biblia, una parte de libros que ellos escriben, ¿sí? Entonces dice, no ha asistido a su consejo, o sea, no ha recurrido a Dios para ver lo que ellos están anunciando, viene de parte de Dios. Y entonces dice, no conoce sus planes. Esto me impactó, ¿no? Porque ahí puedo diferenciar. Perdón por el ruido, pero están trabajando acá cerquita de mi casa y hay un ruido molesto. Pero hermano, a mí me encantó esta lección. Así que ahora estoy segura cuáles son los falsos profetas y los verdaderos profetas de Dios. Y lo que anuncian los que son verdaderos. Gracias, Betty. Sí, hoy tenemos varias denominaciones religiosas que están fundamentados en sus profetas. Nosotros somos una iglesia que no cree en estos profetas y por lo tanto no tenemos como profeta a alguien a quien sigamos, ¿no? Para nosotros es la palabra y solo la palabra. Así que hoy nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día rechazamos cualquier personaje que se diga ser enviado de Dios, porque evidentemente ya lo que está escrito, ¿no? Es lo que Dios ha querido decirnos. Y me parece que si alguien nos viene a traer un mensaje diferente, como le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, aun si viniera un ángel, ¿no? Aun si viniera un ángel y les dijera algo diferente a lo que nosotros les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, ¿no? O caiga bajo maldición. Entonces, nosotros no podríamos concebir a un Dios que se equivoca, ¿no? A un Dios que dice, mira, se me olvidó decirles esto y ahora se los tengo que decir a través de estos personajes. Cuando realmente hoy, ¿no? El mundo de las personas que se dicen profetas actualmente son personajes muy carismáticos, personajes que viven en la opulencia, personajes que están rodeados de muchos reflectores, ¿no? Cosa muy diferente a los profetas bíblicos, ¿no? Y el hecho de que alguien diga, bueno, soy profeta porque digo las cosas en serio, eso no solo es un rasgo de ser profeta, ¿no? Yo puedo decirles a ustedes y a veces les digo sus cosas, diría yo, y no me considero un profeta, ¿no? Simplemente me considero alguien que quiero decirles algo que les va a ayudar. Pero ser profeta es más que eso, ¿no? Si una persona es profeta, pero sus actos, su vida, su testimonio, su piedad, su religiosidad, su relación con Dios, ¿no? Su humildad,
son los que caracterizan su vida, podríamos estar en función de alguien que ejerce el profetismo. Pero el profetismo o el profeta es aquel que denuncia el pecado, ¿no? Y que además da un anuncio de salvación. No solamente es el que dice, bueno, ahora te voy a bajar palo, ¿no? Y ahí nomás. Eso no es un profeta. Ese es un falso profeta, ¿ok? El falso profeta no dará oportunidad a la gente que se arrepienta. El verdadero sí, aunque le duela. Aunque el verdadero profeta diga, Señor, pero ¿por qué vas a perdonar a este pueblo que ha sido infiel? Y Dios siempre le va a decir al profeta de él, no te interesa a vos. Eso es una cuestión mía, ¿no? Eso fue lo que hicieron los discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a ascender a los cielos? En el libro de Hechos de los Apóstoles, los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo será todas estas cosas que anunciaste y cuándo redimirás a tu pueblo Israel? Y Jesús, en palabras coloquiales, le dice, bueno, a ustedes no les importa, no les interesa, esa es una cuestión mía, ¿no? Porque evidentemente el verdadero profeta va a entender el corazón perdonador de Dios, va a entender el corazón de la gracia de Dios. Y me parece que hoy, si hubiera un profeta actual, tendría que reunir ciertas características, ¿no? Para poder entender que está no diciendo algo diferente a la palabra de Dios, sino más bien que está proclamando lo que está en la palabra de Dios en contra del poderoso, en contra del ambicioso, en contra de aquel que incluso puede matarlo. Y el profeta no le importa, es capaz de afrontarlo, ¿no? Y bueno, hoy no conozco a nadie así, al menos no muy cercano. Bueno, gracias, Betty. Dina. Hola, no sé si se me escucha bien. Sí, Dina, sí. Hasta ahí sí. Ah, bueno, tengo que ponerme muy cerca al micrófono. Bueno, aparte de lo que se dijo, una de las cosas que coincido con que les di ahí, que yo estaba por ahí, nunca había investigado mucho el tema de los profetas. Y estuvo interesante ver que iban junto con el tema de los reyes y toda esa época, cuando antes yo lo veía como que era ya los últimos tiempos del Antiguo Testamento, cuando eso se había escrito hacía muchos años antes, ¿no? Así que tuve que desaprender y aprender ahí un montón de cosas. Muy Gracias. bien. Muy bien, Dina. Muchas gracias. Hoy esta clase vamos a ver eso también. Vamos a escarbar mucho más dónde empieza el movimiento profético. Fíjense, hermanos y hermanas, que ustedes se van a dar cuenta que cuando lleguemos al Nuevo Testamento vamos a echar mano de la clase de profetas, porque este movimiento alcanza hasta Jesús. Les había dicho en innumerables ocasiones que incluso a Jesús lo comparan con un profeta. ¿Qué tenía esto? ¿Qué peso tenía el que a Jesús lo compararan con un profeta? Tenía un gran peso, al menos para la psicología del pueblo de Israel, ¿no? Entonces vamos a ver que en la iglesia de Tesalónica, por ejemplo, Pablo dice, no menospreciéis las profecías. Ajá. Y ya estamos en el siglo primero de la era cristiana. Ajá. Ya no estamos en la época ni del Reino del Norte, ni del Sur, ni siquiera en la época griega. Ahora estamos en la época romana y en la iglesia de Tesalónica había profecía. Bueno, cuando lleguemos a esa carta voy a explicar qué significaba esta parte, cuando Pablo dice, no menospreciéis las profecías. Entonces, este tema del profetismo es muy importante que lo sepamos, hermanos y hermanas, porque a partir de las falsas interpretaciones que se dan de los oráculos de estos profetas, es como se establecen cuestiones del futuro, cuestiones de ahora, ¿no? Y lo que debemos aprender a diferenciar, y esto por favor grábenselo muy bien, lo voy a recalcar cuando veamos el libro de Revelación, pero deben grabárselo muy bien. La apocalíptica o el género apocalíptico es la apocalíptica es hija de la profecía. Van íntimamente relacionadas. Ajá. La apocalíptica es hija de la profecía. Es el resultado.
Por eso es que la Septuaginta, el canon griego, mete dentro de los profetas al libro de Daniel. Porque Daniel es el máximo exponente de esta literatura apocalíptica, donde con Daniel vamos a encontrar mucha de esta simbología propia de este género literario. Y entonces, por eso Daniel se le considerará profeta, porque tendrá en su mensaje este género, ¿no? Que tiene que ver con números, con años, con bestias, ¿no? Con estatuas, con un montón de cosas muy propio, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, o Revelación, como quieran llamarlo. Y entonces, hoy mucha gente, si no entiende el movimiento profético y entiende el sentido de la temática abrumadora que tiene que ver la profecía, la va a confundir con el género apocalíptico. Y a partir de allí va a establecer falsas profecías. Falsas profecías. Entonces, ¿qué debemos saber de los profetas? Que el propósito de los profetas, hermanos, era comunicar la voluntad de Dios, y lo va a hacer denunciando el pecado del pueblo, ¿no? Lo va a hacer condenando la idolatría del pueblo. No va a ser una condena que venga de su propio malestar del profeta, sino va a ser consecuencia de lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Ustedes lo están viendo en los libros que están leyendo, ¿no? Había una idolatría impresionante, ¿no? Es como si junto al templo, ¿no? Ahí junto a Loma Verde, en el templo de Loma Verde, se construya un santuario al Gauchito Gil, así de ese tamaño, ¿no? O que junto al Templo de la Paz se construya un santuario a la Santísima Muerte, por ejemplo. Y entonces que Liti, por un lado, vaya a adorar a Dios, ¿no? El sábado al templo en Loma Verde, y saliendo se vaya a postrarse ante el Gauchito Gil para que le pida no sé qué cosas. Eso en nuestra mente no podría suceder. Sería impensable que eso sucediera, ¿no? Pero eso fue lo que pasaba en el pueblo. Por un lado adoraban en Jerusalén, y por el otro lado tenían sus dioses en las azoteas, en los lugares altos, ¿no? Por un lado proclamaban el verdadero Dios, y por el otro lado tenían la estatua de Aserá en el patio de su casa. Y entonces vemos que la denuncia que hace el profeta es una denuncia plenamente justificada, porque la idolatría lo que hace es atentar contra la santidad de Dios. Y eso lo dice claramente la ley moral que tenemos. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, el profeta lo que hace es hacerle saber al pueblo la molestia, el enojo de parte de Dios, porque el pueblo durante todos estos siglos quebrantó ese pacto que hicieron sus padres en la alianza del Sinaí. Entonces el profeta va a denunciar fuertemente. Ya lo vamos a ver en algunos casos en particular con cada profeta, ¿no? Y luego, la segunda acción que hace un profeta es que va a anunciar la bondad de Dios, el arrepentimiento que quiere el pueblo llamar que quiere el profeta llamar al pueblo: arrepiéntanse, vuélvanse a Jehová. Así ha dicho Jehová: si ustedes se vuelven de sus malos caminos, se vuelven de sus dioses, ¿no? En el libro de las Crónicas dice: yo sanaré su tierra, los escucharé desde los cielos. Entonces el profeta tiene un anuncio de salvación, tiene un anuncio de reconciliación, a pesar de que el pueblo, pues muchas veces flaqueó. ¿Sí, Clelia? Por ahí, cuando estábamos leyendo los libros que los estuvimos estudiando, me hizo acordar mucho a las materias anteriores que tuvimos, que
por ahí si bien el profeta le anunciaba a las personas que se arrepintieran de lo que estaban haciendo, que el Señor como que de alguna manera quería imponerles como que una disciplina o un castigo, o sea, portate bien porque te va a pasar esto, o van a pasar cosas que no les van a gustar, y cosas que van a traer desgracia a todos, no solamente a vos, sino a todo el pueblo que te está rodeando. Y recuerdo cuando usted decía que el Señor utilizaba esas situaciones para que el pueblo se arrepienta y que vuelva al Señor porque el Señor los necesitaba. Muy bien, Eso de verdad. muy buena precisión, Clelia, es cierto. ¿Qué es lo que hace el profeta? Advierte, ¿no? Advierte. Lo hará Isaías, ¿no? Lo hará el mismo Amós, le advertirá al reino del norte y le dirá, arrepiéntanse, si no vendrá el emperador asirio y los arrasará. Pero el pueblo no lo hizo, ¿no? El profeta advierte cuando, en el ejemplo que les puse, cuando matan a Godolías, ¿no? En el reino del sur, cuando matan, ya vino Nabucodonosor, el babilonio, destruyó Jerusalén, se lleva al exilio al pueblo y deja a un gobernante allí llamado Godolías. Y hubo un grupo de personas que no estuvo de acuerdo y lo mató. Lo mató. Entonces, este grupo se reúne con Jeremías y le dice, ¿no? Preguntarle al Señor qué hacemos, porque si Nabucodonosor se entera, pues evidentemente nos va a matar. Y en el ejemplo que puse en la clase pasada es que la palabra profética tardó 7 días en llegar, ¿no? Y cuando llegó, el pueblo no quiso aceptar lo que Dios le había dicho, porque Dios le dijo a través del profeta Jeremías, dile al pueblo que no tengan miedo, yo los voy a defender, no les va a pasar nada, yo voy a detener la mano de Nabucodonosor. Pero ellos no le creyeron al Señor, ¿y qué es lo que hicieron? Terminaron huyendo a Egipto. Dios siempre va a advertir, ¿ok? Gracias, Glenn. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Pastor, yo pienso que hoy también nos pasa eso, ¿no? Porque así como usted decía el tema de la historia esa, que el pueblo no esperó, hizo lo que se le vino a la cabeza, yo pienso que a nosotros hoy también nos pasa eso, nosotros no sabemos esperar. Es muy difícil esperar en Dios. Cuando vos pasas por una situación difícil y tenés que esperar, la respuesta de Dios no es fácil. No es que estoy apoyando al pueblo idólatra, ¿no? No. Pero yo, o sea, poniéndome en lugar, yo siempre que estoy leyendo la historia y como que relaciona al mundo de hoy como el que estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, a la Iglesia Católica, que tengo más relación con mi madre, y mi madre cree en Dios, pero ellos tienen sus estatuas, ellos tienen su estatua de la Virgen María, que San José, que no sé qué, todas las cosas ahí, ella tiene, o sea, tiene a Dios, ella cree en Dios, pero tiene sus estatuas como que Dios no es suficiente. Entonces yo digo, no hay mucho cambio del pueblo de antes, la rebeldía que hay. Hoy por ahí mucha gente no hacen dioses como hacían los otros, pero tantos otros dioses tenemos que ponemos en primer lugar que a nuestro Dios, ¿no? Entonces hay mucha similitud a lo que era antes, a lo que estamos viviendo hoy. Sí, Marisa, sí. La verdad que eso es algo que a nosotros pues nos queda claro, ¿no? Porque, bueno, vemos la religión mayoritaria que tenemos, ¿no? Y aunque dicen, no, yo sí creo en Dios, en la práctica no. Porque en la práctica creen, yo la verdad que no sé mucho de eso, pero qué sé yo, para que les dé dinero, bueno, le oran a San Martín Caballero, por ejemplo, ¿no? O para que les mande el amor, bueno, ese sí me la sé porque nunca le rogué. A ver quién era. Entonces, nunca puse a San Antonio de cabeza. Por eso no te llegaba el amor, mi vida. Ese pobre usted cristiano. no le ató el tapito colorado en la mano de San Antonio para que le llegara el amor. Mire que yo llegué a hacer eso. Bueno. En México era pon a San Antonio de cabeza. Ese pobre cristiano tuvo una migraña porque lo tenía yo no sé cuántos años de cabeza.
no estamos muy lejos de vivir esa realidad, ¿no? Cuando alguien, a ver, eso cuando vemos que los ídolos son materiales, ¿no? Habrá condenas por parte de los profetas que dicen, los ídolos que ustedes tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no hacen, tienen pies pero no caminan. Son solamente pedazos de madera, ¿no? Que no tienen vida. ¿Por qué ustedes creen en ellos? Ajá. Y bueno, hoy necesitaríamos, sí, recuperar el sentido de que solo Dios es nuestra fortaleza. Y esto quería llegar. A veces decimos nosotros los de la iglesia de Dios, pues yo no tengo a la Virgencita, no tengo a San Juditas Tadeo, no tengo a la Virgen de Fátima. Perdón, hermanos, hermanas, el internet está muy mal acá. No sé por qué, qué pasó. A ver, incluso también la sacó. Bueno, lo que estaba diciendo es que tal vez nosotros no tengamos esos ídolos, ¿no? De yeso, de madera o de metal. Pero es cierto lo que dice Marisa, ¿no? A veces cuando nosotros no sabemos esperar, buscamos otros dioses, buscamos otras alternativas para que nuestra necesidad sea cumplida, ¿no? Y entonces el buscar otras opciones que nuestra desesperación a muchos cristianos los hace tomar, ¿no? Pues bueno, terminamos haciendo lo incorrecto, ¿no? Yo conozco a muchos cristianos que, bueno, se desesperaron por alguna enfermedad y terminaron yendo al curandero, ¿no? Del pueblo o a que le hicieran un trabajo, una limpia o qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Por no saber esperar. Entonces, debemos saber que la idolatría sigue presente y los profetas deben condenar esa idolatría. ¿Ok? Bueno. ¿Alguien más, hermanos, hermanas, quiere comentar algo antes de pasar a la clase? Bueno. Voy a terminar ahora, hermanos y hermanas, voy a concluir el tema que quedamos en la clase pasada, que tiene que ver con cómo se transmiten, cuáles son los medios con los que se transmite el mensaje profético, la palabra profética. Y quedamos que, en esencia, el mensaje profético, ¿no? Tiene que ver básicamente, en primer lugar, con las palabras. Eso fue lo que vimos en la primera hora de la clase, que tiene que ver con las palabras, ¿no? La palabra que el profeta pronuncia. Y que a veces esa palabra no todos la aceptan, no es una palabra que al mismo profeta le causa escozor, le causa impresión, ¿no? Pero que evidentemente el profeta se va a valer de este medio y sabrá que lo que salga de su boca será algo fundamental. Bueno, me acuerdo que salimos un poco corriendo de la clase cuando vimos el tema de las acciones simbólicas. Y entonces vemos que otro medio que tiene el profeta, el recurso que utiliza un profeta es a través de estas acciones simbólicas. En el caso que leímos, que se encuentra en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, del 29 al 31, veíamos que el profeta, ¿no? Tiene un manto nuevo, tiene una capa nueva. Y en esta historia dice que cuando él llega al profeta, al rey Jeroboam, ¿no? Encuentra en el camino al profeta Ahías Silonita, y dice que este estaba cubierto de una capa nueva. Y cuando estaban solos en el campo, Ahías toma la capa que tenía sobre sí y la rompe en 12 pedazos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué destrozar un manto nuevo? O sea,
¿Cuál es la razón? ¿No? Y decimos que a veces este tipo de acciones quedan mucho más dentro de la psicología del pueblo o del personaje a quien se le realiza esta acción simbólica, y de esa manera el mensaje llega con mucho mayor fuerza, con mucho mayor poder, porque seguramente cuando Jeroboam mira que Ahías toma esa capa, se entiende que es nueva, nadie podría comprender porque una capa siendo nueva, va a ser rota, ¿no? O se va a partir. Seguramente Jeroboam quedó sorprendido por esta acción inesperada, de repente, que tiene el profeta, ¿no? Y después de que la rompe, dice que el profeta le dice a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus, ¿no? Que viene a ser la explicación de esta rotura del manto nuevo, ¿no? Y que tenía que ver básicamente con el reino dividido, y que a Jeroboam se le iba a dar el reino del norte, Israel. Bueno, en la clase pasada, hermanos, vimos algunos ejemplos y solamente quiero traer a la clase un ejemplo, ¿no? Que es el que aparece de la acción simbólica del profeta Isaías cuando camina descalzo y desnudo, porque evidentemente esta es una acción que si hoy se hiciera, que si alguien hiciera esta acción, ¿no? Si el pastor Abraham apareciera el sábado descalzo y desnudo en el templo, la verdad que sería re complicado entender por qué, ¿no? Bueno, lo mismo pasó con el profeta Isaías. Así que vamos a leer el capítulo 20 del libro del profeta Isaías, solo como ejemplo, porque me gustaría, ya les dije a ustedes que hay muchos, tanto de Oseas como de Jeremías. Y bueno, el capítulo 20. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Son 6 versículos nada más. Isaías 20 del 1 al 6. ¿Leo? Sí, por favor. Dice: mensaje acerca de Egipto y Etiopía. ¿Es esta? Isaías 20. El año en que el rey Sargón de Asiria envió a su comandante en jefe para que conquistara la ciudad filistea de Asdod, el Señor le dijo a Isaías, hijo de Amós: quítate la ropa de la tela áspera que has estado usando y también las sandalias. Isaías hizo lo que se le indicó y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo: mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante los últimos 3 años como señal, un símbolo de las terribles dificultades que haré caer sobre Egipto y Etiopía. Pues el rey de Asiria llevará prisionero a los egipcios y a los etíopes. Los hará andar desnudos y descalzos, tanto jóvenes como ancianos, con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Entonces los filisteos se llenarán de pánico, porque contaban con el poder de Etiopía y hacían alarde a los aliados que tenían en Egipto. Dirán: si esto le puede suceder a Egipto, ¿qué de nosotros? Contábamos con que Egipto nos protegiera del rey de Asiria. Muchas gracias, Leti. Bueno, vemos aquí, hermanos, una predicción, ¿no?, del futuro que tiene que ver con una historia que encierra una acción simbólica. ¿Notaron algo interesante de este pasaje? A ver si logramos afinar un poco la mirada.
¿qué vieron ustedes en esta historia o en esta narración que tiene que ver entre la palabra de Jehová, ¿no? El oráculo de Dios, la acción simbólica de Isaías, ¿no? Y el resultado de esa palabra que Dios quiere decir al pueblo a través de esta acción simbólica de Isaías. ¿Qué logran ver allí interesante en cuanto a los oráculos, a los mensajes proféticos? Yo, hermano. Sí, Betty. Así como Dios le pidió a Isaías que ande descalzo y desnudo, era para que llevara el mensaje que al pueblo así iban a quedar, ¿no? Descalzo y desnudo por confiar, no en Dios, no en otra cosa. Pero primero lo tenía que hacer el profeta. Ok. Había un Ok. mensaje a través de ellos y cómo iban a quedar, ¿sí? Ok, ok. Gracias, Betty. Eso es lo que yo vi. Sí, perfecto. Clelia. Sí, aparte de lo que dijo Betty, como dice usted, si nosotros vemos a alguien que viene de esa manera, ¿qué es lo que nos va a provocar a nosotros? ¿Qué sensaciones nos va a provocar verlo de esa manera, no? Y por ahí, ¿qué sensación va a tener uno? Porque actualmente si uno aparece desnudo delante de alguien, nos da como una sensación de vergüenza, de timidez, de fragilidad, por así decirlo, ¿no? Y ver a alguien de esta manera, yo creo que se habrán quedado admirados como diciendo, mirá cómo vino, como que tapate porque yo no puedo ver esto. Yo creo que es como dijo Betty, el Señor les estaba diciendo por lo que ellos iban a pasar, por las sensaciones, por la vergüenza, por todas esas cosas que vendrían después de eso. Muy bien, muy bien. Aquí viene en función, fíjense que algo interesante, no solamente es la reacción que pueda tener el pueblo, ¿no? De ver a alguien desnudo. El mismo profeta, ¿no? O sea, el mismo profeta tener que andar desnudo ya representaba un problema, supongo yo, ¿no? A menos que Isaías sea muy upper main, bueno, seguramente no le complicó desnudarse, pero si a mí el Señor me dijera desnúdate, no lo sé si yo estaría muy animado a hacerlo. Ok, pero a ver, es que el problema es mío porque no sé cómo plantearles la pregunta, pero ahora me van a entender qué es lo que quise preguntarles. Según este relato, según cómo se redactó este capítulo 20 del profeta Isaías, ¿cuántos años anduvo desnudo Isaías? Según el texto, 3 años y medio. 3 años. 3 años, 3 años y medio. ¿Cuánto dice? A ver. 3. 3. Ahora, fíjense cómo está redactado el oráculo. Esto es por eso es lo que yo quería resaltar. Fíjense cómo está redactado el oráculo. Miren, estamos situados en el año 713 antes de Cristo. Resulta que los filisteos tenían 5 ciudades importantes. 5 ciudades importantes. Pero una ciudad llamada Asdod, la ciudad de Asdod, planeaba rebelarse contra el rey de Asiria, que en ese tiempo era el emperador, era el que dominaba mundialmente, ¿no? Entonces dijeron, che, no, listo, yo ya no quiero seguir más el yugo de los asirios, vamos a hacer un complot, vamos a hacer un plan para invadir a Sargón II, que era el emperador asirio. Sargón II. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Pues pasa que parece una locura, ¿no? Parece que no podría ser que un pequeño pueblo insignificante pudiese tener la fuerza para lograr derrocar al imperio de Sargón, ¿no? Al imperio de los asirios, que era un imperio poderosísimo. Y entonces resulta que ellos, los filisteos, estaban convencidos de que las potencias que los rodeaban, principalmente Egipto, los iba a apoyar. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros no podemos solos, vamos a llamar a Egipto, que en este caso es Cus, que aparece mucho en el texto sagrado, Cus. Y entonces la idea era que el faraón egipcio, ¿no?, pusiera todas sus tropas, tanto de los etíopes como de los egipcios, y que junto con los filisteos enfrentaran a Sargón, que era el emperador asirio. El problema aquí, hermanos, era, ¿no?, que para Judá, para el pueblo judío, le era muy tentador porque Judá también estaba sometido por el imperio asirio. Entonces, Judá dijo, bueno, ¿qué hacemos? Nos unimos a la rebelión y entonces si destronamos a los asirios, pues finalmente ya no vamos a tener nadie que nos gobierne, o nos quedamos quietitos. Entonces la tentación que tuvo el pueblo de Judá era si se unían a la rebelión para no pagar más tributo a los asirios, o se unían a ellos, los asirios los destruían porque los egipcios y los etíopes no eran tan fuertes, y por lo tanto Judá también iba a ser arrasada, iba a ser destruida. Este era el plano internacional que se estaba suscitando cuando se escribe esta predicción del capítulo 20. Ajá. Y entonces, ¿qué sucede? Estamos en esa tensión. ¿Nos unimos a los filisteos? ¿No nos unimos? Los filisteos están haciendo ¿cómo se llaman? Los planes necesarios para que Egipto los apoye, ¿no? Y entonces viene palabra de Jehová ante esa situación. Y entonces en el versículo número 2 dice, en aquel tiempo habló por medio de Isaías. En aquel tiempo es un tiempo pasado. Ese versículo nos está retrotrayendo 3 años antes. ¿Ok? Y entonces, 3 años antes del versículo 3, el versículo 2, estamos 3 años antes del versículo 3. Ojalá no los esté confundiendo, ¿no? Por eso lean el texto, fijen su mirada ahí. Porque el versículo 2 dice 3 años antes. En aquel tiempo, ¿no?, Dios le da una orden al profeta y le dice, ve, voy a leer en otra versión, dice, anda, desátate el sayal de la cintura, o los vestidos ásperos, como dice la versión de Liti. Nuestra versión dice el cilicio de tus lomos, la versión Reina Valera, ¿no? Cilicio de tus lomos. Anda, sácate eso, quítate las sandalias de los pies. Y entonces, esta es la orden, ¿no? Quítate las sandalias, quítate la ropa áspera, ¿no? Esa era la orden de Dios. ¿Qué hace el profeta 3 años antes? Obedece. Porque el versículo 2 dice, y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Ahora, imaginemos esa escena. Estamos 3 años antes, todavía no se suscita nada, está el complot, está el conflicto, está ese momento en que no se sabe si los filisteos finalmente consiguieron el apoyo de los egipcios o no. Los asirios están allí queriendo ver qué hacen sus enemigos, etcétera. Ahora, el versículo 2 nos permite a nosotros imaginarnos la escena. Imaginémonos, hermanos, Isaías para ese tiempo ya era un personaje conocido en Jerusalén, no era un desconocido. Y recuerden que Isaías era un profeta de la élite, era cheto, diríamos, ¿no? Era un profeta, era un profetón, ¿no? Era alguien que estaba muy rodeado con la élite, con el poder. O sea, no era un personaje menor, ¿no? Imaginémonos, hermanos, que el profeta
ya tiene más o menos en ese tiempo 25 años de estar ejerciendo el ministerio profético. 25 años. Y entonces hay personas que lo admiten y hay personas que lo rechazan. Pero no importando eso, debemos saber que Isaías es un hombre importante y que evidentemente su edad ya no le permitía como para estar haciendo esos numeritos, diríamos hoy en términos, ¿no? Entonces, de repente, en algún momento, ¿no? Sale en público, desnudo, lo hace descalzo. ¿Cuál es la primera impresión? Bien nos lo dijo Clelia, ¿no? La impresión del pueblo era, pues este está loco, ¿no? ¿Por qué sale de esta manera? Ajá. Se ha vuelto loco. O quizás, queridos hermanos, reconociendo que Isaías era un profeta de Dios, algunos de ellos trataban de entender qué es lo que él quería decirles. Y entonces, resulta que durante 3 años, según el texto, el versículo 3 dice que Dios, cuando da el oráculo, hace una referencia al tiempo que estuvo Isaías. Hay varias complicaciones en esta acción, porque el oráculo de Dios dice, mi profeta estuvo 3 años en esta condición. O sea, durante 3 años el profeta anduvo descalzo y desnudo. La pregunta es, 2 preguntas. ¿No hubiera sido más fácil para Dios decirle al profeta antes de desnudarse lo que iba a pasar en 3 años? Eso lo reflexionaría yo, ¿no? ¿Por qué tuvo que pasar 3 años en esa condición antes de que llegara el oráculo de Dios? ¿No? Creo que era más fácil que Dios le hubiera dicho, mira, Isaías, decirle al pueblo que dentro de 3 años esto va a suceder. Pero no pasó. Y esto nos lleva a una segunda reflexión más profunda. El profeta no sabe lo que está pasando. El profeta no tiene muy claro por qué está desnudo. Hasta que vienen, después de 3 años, viene la palabra de Jehová. Ajá. Pero fíjense cómo en este ejemplo el profeta solo obedece, no está muy consciente de por qué lo está haciendo. Hasta pasados 3 años. Entonces, lo único que hace el profeta es callar. El profeta no habla, el profeta no trata de explicar dentro de esos años, no trata de explicar por qué está desnudo, simplemente se desnuda. Este es un rasgo muy interesante de los profetas. Seguramente más de uno le preguntó, ¿por qué andas desnudo? ¿Por qué andas descalzo? Ajá. Y el profeta no hace intentos por explicar por qué lo hace. Simplemente calla y sigue apareciendo en público durante todo este tiempo. Y entonces, mes tras mes, año tras año, son 3 años, hermanos, no es cualquier cosa, ¿no? Es interesante cómo este oráculo del Señor, ¿no? Tarda ese tiempo, o sea, seguramente al año el profeta dijo, bueno, listo, ya hasta aquí termino el espectáculo, ¿no? De andar desnudo, basta ya. Pero no, el profeta continúa y obedece. El profeta de Dios, queridos hermanos y hermanas, siempre no va a cuestionar la orden del Señor. Simplemente la va a obedecer. Hasta que viene el versículo 3. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que llega una noticia que viene de la costa, donde dice que Sargón II, el rey asirio, ha enviado un general contra la ciudad filistea Asdod y la conquistó. O sea, estos filisteos que querían rebelarse y que hicieron toda la trama, finalmente fueron vencidos por el imperio asirio. Y entonces allí es donde
se da la explicación de esta acción simbólica. Se da la explicación. Y la explicación se da en el versículo número 3. Recién ahí está cuando el profeta entiende por qué anda desnudo durante todo ese tiempo. Ahora Dios se lo revela y lo pronuncia, ¿no? Y dice el versículo 3, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, anduvo por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, y viene la explicación de la acción simbólica que Dios le mandó a hacer al profeta. Así llevará el rey de Asiria los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, etcétera, etcétera, lo que hemos leído, ¿no? Conducirá a los jóvenes y viejos descalzos y desnudos. Entonces, esta parte, hermanos, es muy interesante de cómo estas formas son muy propias de la comunicación de los oráculos de Jehová, de los oráculos de Yahvé. Insisto, Dios pudo haberle dicho 3 años antes ¿cómo se llama? A Isaías. Mira, vos vas a andar desnudo 3 años porque en 3 años los asirios van a conquistar Egipto y los van a poner en vergüenza, ¿no? Yo creo que Dios lo hubiera dicho al principio. Igual Isaías hubiera dicho desde el principio. Igual que yo camino descalzo y desnudo, así irán etíopes y egipcios descalzos y desnudos al destierro, no confíes en ellos. Pero no lo dijo desde el principio, viene hasta después la palabra profética. Y entonces, dice Clelia, entonces 3 años tardó hasta que llegó la respuesta del Señor. No, no es que llegó la respuesta, más bien vino la interpretación de esa acción simbólica. Porque después de 3 años, ¿no? Cuando se da ese conflicto internacional, los asirios destruyen la ciudad de Asdod. Y entonces los asirios confiaron en Egipto, enemigo de Israel por excelencia, ¿no? Y entonces Dios le dijo, miren, no hay potencia, no confíen en las grandes potencias, porque así como Egipto, que es una grande potencia, fue llevada, arrasada por los asirios, ¿no? Sus jóvenes, sus viejos, desnudos, descalzos, descubiertas sus nalgas, para vergüenza de Egipto, esa poderosísima nación. Así serán todas las naciones que quieran confiarse de sí mismos. Entonces, este es un ejemplo, hermanos y hermanas, de cómo una acción simbólica se hace presente y cómo se utiliza para transmitir un oráculo del Señor. Ahora, no todas las acciones simbólicas van a ser iguales en cuanto al tiempo. Dice Carinas, pero Isaías no estuvo 3 años desnudo. Sí, según el texto, estuvo 3 años desnudo. No sabemos mucho en qué condiciones, si era todos los días, si se vestía o no. No lo sabemos porque el texto no nos dice mucho. Solo sabemos que él estuvo durante 3 años en esa condición. Hasta que después de 3 años, cuando los asirios derrotan a los filisteos, entonces Dios explica esa acción simbólica. La explica. Y lo hace en función el profeta de que ni aun Egipto, ¿no? El pueblo tiene que confiar en ellos. Porque así como Egipto pudo haber sido una nación poderosa, terminó siendo arrasada y puesto en vergüenza por los asirios. Ese básicamente sería como que el mensaje o sería la respuesta o la explicación a esta acción simbólica. ¿Me explico con esto, hermanos y hermanas? El profeta siempre va a actuar en su contexto histórico, ¿ok? Y al menos aquí
vamos a tener este lapso de tiempo hasta que Dios explique esa acción simbólica. Bueno, si quedó claro solo el ejemplo de lo que estamos hablando, acuérdense, estamos en la clase, es cómo se transmite el mensaje, ese oráculo, y vemos que en el término proféticos hay este tipo de acciones. En el caso de Oseas, de Amós, perdón, dijimos en la clase que en el caso de Amós también tenemos acciones simbólicas, digamos, de Oseas, tenemos acciones simbólicas, ¿no? Dios le manda que se case con una prostituta, le da nombres a sus hijos y los nombres de los hijos son simbólicos. También vemos a Jeremías. Jeremías es el que más acciones simbólicas tiene, ¿no? Tenemos Ezequiel. Todas estas tienen una explicación, no vamos a entrar a cada una de ellas, solamente tomé un ejemplo para que ustedes, cuando lean estos pasajes que aparecen aquí en la diapositiva, lo traten de entender a la luz de cómo esa acción simbólica, ¿no? Va a tener una explicación. A veces esa explicación tardará 3 años en venir, o a veces la explicación será inmediata, ¿no? Como cuando Jeremías rompe en la plaza del pueblo la vasija de barro. Esa es una acción inmediata e inmediatamente se da la explicación del por qué Jeremías rompe esa vasija, ese tazón, esa jarra, como se llame, en el piso. Y entonces serán las acciones simbólicas que aparecerán. Por eso cuando ustedes lean estos pasajes, no se extrañen, no digan, bueno, aquí qué pasó, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ustedes ya saben, cuando vean estas porciones de la escritura, ustedes sabrán que eran las acciones simbólicas que los profetas, Dios les mandaba hacer o ellos hacían para transmitir el mensaje o el oráculo de Jehová. Esa es la segunda forma de transmisión de la palabra o del mensaje. Primero eran las palabras, segundo eran las acciones simbólicas, ¿no? Y ahora vamos a ver la tercera forma que tiene que ver con la transmisión del mensaje de Dios. Y lo vamos a ver a partir de la palabra escrita. Ya no es la palabra hablada en el primer punto que vimos, ¿no? Que el profeta hablaba, ¿no? Pronunciaba palabra. Ahora estamos en la etapa donde esa palabra que se pronuncia de manera oral se escribe, se plasma, se pone en algún medio, en una tablilla de arcilla, principalmente los oráculos o las palabras que se van a que van a venir de parte de Dios. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué motivo los profetas van a escribir sus oráculos? Esa palabra que pronuncia de manera oral, ¿por qué? ¿Qué les motivará a ellos a decir, no necesitamos hablarla? En algún momento tenemos que ponerla por escrito. Hay algunos autores, voy a manejar 3 autores que nos dan alguna razón para ello. Y este autor, Gunnebeck, da una respuesta a esta pregunta del por qué ahora estamos en una etapa donde la profecía ya se escribe como tal. Y él dice que se le atribuye a la vinculación de los profetas a los santuarios. Porque evidentemente en el caso de Isaías tiene mucho que ver con el templo de Jerusalén. Y entonces, como todo lo que pasaba en el santuario, los sacerdotes eran muy interesados en que las cosas que sucedían importantes se mantuvieran por escrito. Entonces, existe interés en conservar por escrito las obras importantes y al mismo tiempo, en aquellos días, la palabra escrita tenía como una fuerza mágica, tenía como algo más atrayente, ¿no? Es como hoy cuando alguien pronuncia un discurso, pero los que amamos los libros siempre decimos prefiero leerlo, prefiero verlo,
A mí me apasiona más tener un libro y leer cada palabra de ese mensaje antes de escucharlo. A eso se refiere como esa fuerza atrayente, esa fuerza que cautiva, que hipnotiza. Bueno, esa es la respuesta que da este autor. Hay un segundo autor que es Millard, y él dice que el motivo que movió a los profetas para escribir sus oráculos es que la profecía es esencialmente un mensaje divino sobre el futuro. Y solo se le puede verificar si existe una consignación exacta que demuestre su verdad y la del mensajero que la transmite. Este es clásico ejemplo de lo que vimos ahora en Isaías 20, ¿no? Es decir, antes de que las cosas sucedieran, 3 años antes, ¿no? Es como si nosotros viéramos la película Volver al Futuro. No sé cuántos vieron esa película, pero la idea era volver 3 años atrás, cuando se da la orden de que Dios le diga al profeta Isaías que tiene que andar desnudo y descalzo, ¿no? Y el futuro va a ser que la ciudad de Asdod, Filistea, junto con Egipto, va a ser arrasado por los asirios. Entonces, a eso se le llama una predicción del futuro, porque ahí teníamos 3 años por lo pronto, ¿no? Siempre la profecía, en términos bíblicos, la gran mayoría de ellas va a ir en un contexto inmediato del futuro, ¿no? No es una profecía que deba de aplicarse a el siglo XXI, a nosotros, ¿no? El 2022, por ejemplo. Esa profecía va a estar encerrada en el contexto histórico inmediato, 3 años. Entonces, para eso se necesita poner por escrito. Para que entonces cuando se cumple esa palabra, la gente que lo le diga es cierto. Dios ya lo había dicho desde hace 3 años a través de esta acción simbólica de Isaías, y ahora que nos hemos enterado que Egipto ha sido arrasado, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esa palabra se cumple y por eso se pone por escrito. Pero hay un autor que me parece que explica muy bien esta pregunta del por qué los profetas escriben, y es Zimmerli, y para él hay 3 motivos. Tres motivos por lo cual el profeta escribe sus oráculos. El primer motivo, según este autor, es que en algunos casos, para que sus contemporáneos no solo escuchen su mensaje, sino también lo puedan leerlo. No solo lo escuchen, sino también puedan verlo al momento de leerlo. El segundo motivo, bueno, en el primer motivo, Isaías 8:1, si alguien me ayuda a leer Isaías 8:1 y Habacuc 2 del 1 al 4. ¿Por qué es importante? Isaías 8:1, sí. Dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Amén. Bueno, entonces vemos aquí que hay una indicación muy propia de escribir los oráculos, los oráculos proféticos. ¿Y Habacuc 2 del 1 al 4? Ahí lo leo. Sí. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella.
Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Gracias, Gabriel. Bueno, entonces vemos acá que el Señor le da una orden a Habacuc y le dice, escribe la visión, ¿no? Ponla bien escrita para que quien la lea la pueda leer de corrido, o sea, la pueda entender. Entonces, por eso es una razón por la cual ahora estamos ante este movimiento de escritura de la profecía. Ajá. La segunda razón que nos da este autor es que en ocasiones el mensaje se consigna por escrito porque debe servir de testimonio y acusación contra un pueblo que no quiere convertirse. Cuando ocurra la desgracia, nadie podrá decir que no ha oído el mensaje que Dios ha hablado o no ha hablado, ¿no? Entonces, habría que tener un testimonio de decir, claro que Dios lo advirtió, claro que Dios dijo, ¿no? Lo que tenía que iba a hacer contra Israel o contra las naciones, y por lo tanto el mensaje se escribe, ¿no? Para que quede como ese testimonio escrito, decir, bueno, a ver, aquí está, ¿no? Está escrito, se los dije hace 3 años, hace 7 años, etcétera. Y hay un motivo más que tiene que ver con la palabra escrita, porque esta palabra, hermanos, pretende sacudir al pueblo en su relación con Dios, o sea, quiere llamar su atención, ¿no? Y entonces esta palabra no se va a consignar por mero interés arqueológico, por conservar lo dicho en el pasado, sino como un ataque al presente, al futuro inmediato, como les he dicho, ¿no? Al contexto histórico inmediato en que el pueblo está viviendo. ¿Por qué es importante esta pregunta, hermanos y hermanas? Porque nosotros tenemos conocimiento de los profetas, de sus oráculos, de sus mensajes a través de lo que está escrito. Si no hubiera estado escrito, queridos hermanos, todos estos textos, ¿no? No sabríamos nada de ¿cómo se llama? De este movimiento. Realmente no sabríamos absolutamente nada. Así que gracias a Dios por este movimiento de que alguien se puso a escribir los oráculos, ¿no? Tenemos ahora nosotros conocimiento de estos mensajes, hermosos, bellos, algunos poéticamente bien ilustrados, ¿no? Realmente hay oráculos poéticos hermosos como la canción de la viña de Isaías, en fin, que la verdad son hermosos estos mensajes, y porque gracias a que alguien los escribió inspirados por el Espíritu Santo, ahora nosotros conocemos de estos testimonios. Ahora, ¿cómo se fueron formando los libros, hermanos? Lo voy a decir de manera muy rápida. Primero, tiene que ver con la palabra original del profeta. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente lo primero sería que se haya pronunciado el oráculo, que el profeta haya recibido revelación de Dios y antes de preocuparse por ponerla por escrito, lo haya promulgado. Lo normal, entonces dije, lo primero sería la palabra hablada, pronunciada directamente ante el público. Y después, en el caso que vemos de Isaías, ¿no? Dios le ordena al profeta que escriba eso que habló. Entonces, primero se habla, ¿no? Se pronuncia el oráculo y demás. Y después, según Isaías capítulo 30, versículo 8, que aparece en la diapositiva, dice, ahora ven y escríbelo en una tablilla
grábalo en bronce, que sirva en el futuro de testimonio perpetuo. En Reina Valera diría así: ahora pues, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Entonces, de manera, ¿cómo les diré, hermanos? De manera general, diríamos, como una costumbre, sí, ordinaria, general, se me escapó la palabra. Primero era la palabra, el oráculo oral, y después se ponía por escrito. Pero no siempre fue así, ¿eh? Hay textos donde primero se escribe el texto, primero se escribe la visión, y después se pronuncia, y después se habla. Esto está muy ilustrado en los capítulos del 40 al 56, creo, de el libro del profeta Isaías. Son textos que primero se escriben, se confeccionan, y luego se pronuncian, luego se hablan. Pero en términos generales diríamos que primero se hablaba el oráculo y después se ponía por escrito. La consignación del mensaje por escrito, hermanos, no debía ser una práctica habitual, ¿no? Miren, hay un ejemplo muy interesante que sucede en el libro del profeta Jeremías. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, Jeremías capítulo 36 del 1 al 4? Jeremías 36, del 1 al 4, dice: Sí. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Amén. Gracias. Bien, ¿qué vemos aquí, hermanos? Bueno, vemos que no siempre escribir los oráculos era como regla general. Eso iba a decir antes, como una norma general, ¿no? Una regla. Sino que a veces pasaban muchos años antes de que se pudiese poner por escrito. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje, hermanos? Bueno, nosotros vemos que estamos en el año 605 antes de Cristo, en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Y en ese año, hermanos, en el 605, Dios le da una orden a Jeremías y le dice: toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he dicho sobre Judá y Jerusalén y sobre todas las naciones. Y fíjense la expresión que dice: desde el día que comencé a hablarte. Evidentemente, hermanos, en el 605, cuando estamos en el reinado de Joacim, Jeremías no inicia ahí su labor profética. Evidentemente, la labor profética de Jeremías se dio en el 627 antes de Cristo. Aproximadamente en ese año, Jeremías recibe su vocación profética. Entonces, del 627 al 605, cuando recibe la orden de parte de Jehová de poner por escrito todo lo que empezó a hablarle al Señor desde que fue llamado, transcurrieron aproximadamente 22 años. Quiere decir esto, hermanos, que durante ese tiempo de la vocación profética de Jeremías, Jeremías no había recibido la indicación de poner por escrito sus oráculos. Fue hasta el reinado de Joacim
donde se da esta indicación de que lo ponga por escrito. Entonces, no siempre cuando el profeta pronuncia oráculos o palabra de Dios, hay alguien allí o el mismo profeta mientras va hablando, va escribiendo, ¿no? Tampoco hay mucho, no todas las veces hay un secretario que dice, bueno, lo que yo hable, vos lo escribís para que después lo tengamos en registro. No sucede, hermanos, sino que esa palabra va a tardar mucho tiempo de ponerse por escrito. Muy bien. Si hay alguna pregunta, si voy siendo claro, estoy diciendo cómo se forma. Estamos ya en la etapa en que la etapa donde ahora los oráculos ya se ponen por escrito, porque antes eran orales, ¿no? Y lo vemos ahora en el ejemplo de Jeremías. Hasta que Dios da la orden a Habacuc, a Isaías, a Jeremías, pongan por escrito los oráculos que yo les voy diciendo. Y gracias a esa indicación, ahora nosotros los conocemos. Ahora nosotros podemos leer esos oráculos. Si no, nadie sabría de esos mensajes de parte de Dios. Bien, para terminar esta clase, diré, hermanos, que esta formación de los libros de los profetas se debe básicamente a 4 grandes grupos, ¿no? Diría 5 por lo siguiente. En la diapositiva dice discípulos, comentaristas, creadores y editores. Pero no debemos olvidar que también es muy probable que varios profetas hayan ellos escrito parte de sus oráculos. No todos los que aparecen en los libros que llevan sus nombres fueron escritos por ellos, pero no podemos sacar de que algunos profetas hayan escrito de manera personal ellos mismos sus propios oráculos. Era muy común en la antigüedad, hermanos, lo que tenían que ver con los discípulos de los profetas. Porque evidentemente, al ser un personaje a la vez amado y a la vez odiado, pues tenía tanto sus detractores como sus seguidores. Entonces, cuando el profeta moría, ¿no? Cuando el profeta moría, su mensaje no moría con él. No. El mensaje que había proclamado el Isaías histórico, el Amós histórico, el Oseas histórico, etcétera, etcétera, cuando ellos morían, su mensaje no moría, sino que pervivía a través de sus discípulos. Y entonces los discípulos tenían la principal labor de transmitir oralmente, y es muy probable que también haya sido por escrito, las profecías de su maestro. Lo vemos así en lo que dice el profeta Isaías. ¿Alguien gusta leer Isaías 8:16, por favor? Ahí lo leo. ¿Sí? Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Muy bien, entonces gracias a esta indicación nos da a saber que, bueno, el profeta sabía de los discípulos que lo seguían, y que es muy probable que estos discípulos, una vez muerto el profeta Isaías, siguieran manteniendo esta tradición isaíana, siguieran manteniendo este mensaje del profeta. Y otro ejemplo lo vemos en el caso de Amós, capítulo 7, del versículo 10 al 17, donde vemos que se habla en tercera persona, no se habla en primera persona, no es un relato que Amós haya escrito. Si ustedes son muy cuidadosos en la lectura, de Amós capítulo 7, solamente voy a leer el 14 como para referencia, ¿no? Dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta. Esa expresión, hermanos, no soy profeta ni hijo de profeta, no le está escribiendo Amós. Porque cuando dice, entonces respondió Amós,
si fuera una narración, este enfrentamiento que tiene el profeta Amós con el sacerdote Amasías, si fuera un relato que Amós hubiese escrito de manera personal, tendría que ponerlo en primera persona. Y entonces tendría que decir, y respondí yo y le dije a Amasías, tal, tal, tal. Eso es que él hubiera escrito. Pero esta parte que aparece en este libro no la escribió él. Es muy probable que haya sido uno de sus discípulos que supo de este enfrentamiento, ¿no? Y que entonces él reproduzca esta charla o este enfrentamiento que tuvo el profeta Amós, pero no fue escrito por él mismo. Y así vamos a ver muchos otros ejemplos en todo el cuerpo profético. Luego hubo otro grupo, hermanos, que eran los comentaristas, que vienen a hacer una función de los escribas, que a lo largo de varios siglos, ¿no? Cuando fueron copiando el texto sagrado, añadieron algunas cosas como clarificando, como ayudando a entender el texto. Y entonces, un ejemplo lo vemos en el profeta Isaías, en este pasaje del capítulo 7, donde vemos la mano del comentarista en la última frase del versículo 1. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Esa era la acción concreta. Esa era la acción que en el histórico sucedió. Subieron para conquistar a Jerusalén. Y entonces el comentarista, años después, aclara que no la pudieron tomar. Ese ya es el resultado. No es el inmediato ahí lo que sucedió, sino el comentarista, conociendo ya lo que sucedió, hace la aclaración y dice, pero no la pudieron tomar a la ciudad de Jerusalén. Entonces, estas intervenciones que hacen estos personajes tienden a clarificar el mensaje que aparecen en los textos primitivos. Creadores, hermanos, este grupo es que muchos de los escritos proféticos vienen de mano de profetas anónimos. Y el ejemplo muy clásico es el caso del libro de Isaías. Vemos entonces que el libro de Isaías, según los comentaristas, está dividido en 3 autores, diríamos, ¿no? Que es el Isaías histórico, el segundo Isaías o Deutero Isaías y el tercer Isaías, que es el Trito Isaías, que pudo haber sido un profeta desconocido de la escuela isaíana, porque los temas que tiene el segundo Isaías, por ejemplo, ¿no? El segundo Isaías habla de Ciro, el rey persa. Pero cuando Ciro estaba reinando, Isaías ya había muerto 1 siglo y medio antes. O sea, ya Isaías, el histórico, no existía más. Entonces vemos que hay profetas que siguieron creando palabra. Y esto no le quita inspiración al texto sagrado, porque esos profetas, aunque son anónimos, no sabemos quién lo escribió, ¿no? Sí sabemos que fueron inspirados por el Espíritu del Señor. Y finalmente los editores, hermanos, que tenían 2 labores principales, que era ir revisando, ya agrupando todas las colecciones escritas y orales que se traían, y fueron los encargados de hacer como la redacción final de los libros proféticos en la forma en la que actualmente nosotros los conocemos. Los conocemos. Entonces, de manera general,
este proceso de la formación de los libros proféticos que nosotros tenemos, hermanos, tardó mucho tiempo, muchos años, muchas manos fueron usadas por el Espíritu Santo para darle forma al texto, para darle sentido al texto, para darle su propia impronta al texto, y que de esa manera, ¿no?, nosotros ahora pudiésemos gozarnos de esta bendición de leer tan hermosos poemas, que muchos de ellos tuvieron que ver, la gran mayoría de estos oráculos, en función de Israel y en función de Judá. Y entonces así terminamos la clase que tiene que ver con los medios de transmisión de los oráculos de Dios. Acuérdense, 3 medios. El oráculo de Dios se transmite por palabras orales, ¿no? Se pronuncian las palabras, por acciones simbólicas, y ya porque esos oráculos que se pronuncian de manera oral, se ponen por escrito para testimonio. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta antes de irnos al receso? ¿Puedes ponerle un ratito al PowerPoint el último, que no terminé de copiar la última parte? ¿Puede ser? Sí, Marisa. Ahora, si vamos al receso ya, te lo dejo ahí puesto en la pantalla. Bueno, si ha quedado claro, hermanos y hermanas, los 3 medios de transmisión, acuérdense siempre. Si hay una pregunta en el examen, diga usted cuáles son los medios de transmisión que tuvo Dios a través de sus profetas. Es la palabra, los mensajes, las acciones simbólicas y la palabra escrita. ¿Ah? Hermano. Sí, Gabriel. Las profecías simbólicas para nuestro tiempo, ¿hay todavía o no? ¿Todavía vigentes algunas? Yo pensaría, querido amigo, que en el caso de los profetas, las que yo tengo registro en mi mente ahora, tienen que ver más básicamente las de Zacarías, las de Malaquías, que tienen que ver con un tanto del día del Señor. Ese es un término muy interesante, porque ese término que aparece en estas profecías que se dan en la etapa de la restauración, se han utilizado mucho para mirar el futuro nuestro, ¿no? Donde nosotros también esperamos el día del Señor. Algunos comentaristas manifiestan que esa expresión del día del Señor no se deben extender hasta nuestros días hoy, ¿no? Donde nosotros, dice el profeta, que en el día del Señor los impíos serán quemados como la paja, algo así, ¿no? El día terrible de Jehová, dice el profeta Zacarías. Y entonces hay muchos que piensan que esa expresión tenía que ver básicamente con el Israel histórico, ¿no? Hay otros que interpretan esa expresión con la venida del Mesías y que ahí se cumple la profecía, ¿no? Pero se reaviva esta expresión porque en el Nuevo Testamento hay la expresión del día del Señor, ¿no? Entonces se entiende que la profecía no se cumple en Jesús, sino que sigue presente al menos en los tiempos de la iglesia primitiva. Fuera de ese concepto que aparecen en las profecías, me parece que la gran mayoría fueron profecías dadas a Israel y a Judá. Esa es mi apreciación. Puedo estar muy limitado en mi entendimiento, pero las al menos que yo conozco se limitan a eso. Y bueno, sacando un poco las profecías mesiánicas, que bueno, esas se cumplen en Jesús. Sacando las profecías mesiánicas que tienen cumplimiento en Jesús, pensaría que el 98% de las profecías que aparecen en este cuerpo de libros
fueron profecías ya cumplidas y hechas en la persona, en el pueblo de Israel. Hermano, no pude Sí, Betty. anotar lo que dijo, era cosa, la palabra, ¿de qué cosa más era? Ay, no le entendí, La Betty. palabra. ¿Cómo? Pude anotar las tres formas, como Las palabras habladas, diríamos. Ajá. Ajá. Palabras habladas. Uno. Después, Acciones simbólicas. ajá, Acciones simbólicas. Sí. Y 3, palabra escrita. Ya cuando se plasma en algún lado, se escribe en una tablilla, Gracias. en algún medio. Palabras escritas. Gracias, hermano. Bueno. Muy bien, hermanos. Pues vamos al receso y volvemos para la última clase de esta tercera unidad.